En esta parte hablaremos sobre los equipos de electrónica del laboratorio y de lo que necesitáis más o menos en el laboratorio. Principalmente, os explico la historia de Telecos. Al principio de todo, nos hacían comprar un maletín que era este, ¿vale? De una tienda que se llama Cepet, hace muchísimo tiempo la placa de Telecos, ¿vale? Y nos daban pues un montón de componentes. Nos daban también un montón de componentes con sus propios cables, ¿vale? Para conectarlos a los equipos. Pero esta caja, como veis, ya os la proporciona la escuela. ¿Por qué? Porque estos cables tal vez solo los vais a utilizar con esos componentes electrónicos. Y, por ejemplo, un osciloscopio vale entre 1.000, 5.000 o 10.000 euros, no sé, depende de la calidad, y no vas a tener un osciloscopio en casa. Todos estos cables al final acaban cogiendo polvo en casa. Entonces, la escuela cambió un poco el formato, aparte de que la empresa que suministraba esos maletines con los componentes y los cables y todo eso se fue a pique, no lo sé. Pero diseñaron como otra idea de tener una placa. Esta es una placa de topos, ¿vale? Junto con el maletín, ¿vale? Luego os explicaré cómo funciona esto, ¿vale? Pero quisieron como adaptar esta placa de topos junto con otra placa de circuito impreso, ¿vale? Que es esta, con un montón de conectores para que funcionen con estos cables que nos proporciona la escuela para conectarlos en los equipos. Se lo pidieron a una empresa que no la aconsejo mucho. Es una copistería que está aquí al lado del campus universitario que se llama Copybit, ¿vale? Donde los componentes o productos que venden son un poco más elevados de precio y por eso no lo aconsejamos, porque ellos compran material de empresas de electrónica como Diotronic o Onda Radio que están en Universitat, cerca de Plaza Cataluña, y es más, estas placas las fabrican los de Diotronic, creo. El caso que esta empresa se comprometió a suministrar material electrónico a los de Telecos, y la escuela dijo que era como más obligatorio comprarlo, pero claro, si sabes de electrónica tú puedes hacer cualquier práctica de electrónica sin todo esto. Pero bueno, diseñaron esta placa, ¿vale? Que si os dais cuenta es parecida a esta, solo que en vez de tener estos conectores banana-hembra, tienen estos conectores banana-hembra y a su vez tiene estos conectores que se llaman conectores BNC, ¿vale? Y estos jacks de audio y un puerto USB, ¿vale? Esto es simplemente una placa, ¿vale? Que por debajo, si se ve, no sé si se ve la sombra, ¿vale? Hay como unos raíles por aquí debajo, ¿vale? Conectan por ejemplo, este conector banana con estos conectores headers que se llaman hembras, conectores que con un cable o un jumper o un cable unifilar, como queréis llamarlo, un cable eléctrico como los que hemos visto antes, conectas esto al raíl de la placa o lo que sea y ya tienes alimentado como si lo hiciéramos con esto, ¿vale? Solo que aquí solo hay los banana y aquí hay muchos más conectores para vuestras prácticas de laboratorio. Y con esto, ¿vale? Pues podéis usar los cables de los laboratorios para, por ejemplo, conectar pues un montón de cosas. Pero como ya os he comentado, las placas también funcionan. Voy a poner un ejemplo. Aquí tenéis un BNC-BNC. Este BNC se conecta al osciloscopio. Este BNC se conecta a la placa, ¿vale? Y ahora tenéis en la parte positiva que va al header que pone BNC1, porque lo hemos conectado en el BNC1. Y el chasis, la capa exterior, el metal este, es GND, ¿vale? Y está puesto aquí, GND. O también lo podéis sacar por aquí. Y lo conectáis a la placa y ya está. Pero, si no tuviéramos esta placa, cogeríamos un cable como este, ¿vale? Que es BNC, 2 banana, macho. Conectáis el BNC y claramente tenéis positivo aquí, negativo GND aquí. Sacáis los dos cables y los usáis en la placa. Solo que por culpa de esta tontería, pues la placa creo que se vende a 80 euros
¿vale? Y luego con el maletín y toda la pesca, pues muchísimo más, ¿vale? Hay que decir que aparte de los conectores BNC también hay unos conectores de audio, ¿vale? Que desglosan el canal izquierdo derecho del audio estéreo y luego el GND en los jacks y en GND, ¿vale? En la señal S1, S2, que es el izquierdo y el derecho del audio estéreo del jack de audio, y luego un USB que es para alimentar las cosas a 5 volts en vez de usar una fuente de alimentación. Pero bueno, si estás en el laboratorio siempre vas a usar la alimentación de la fuente de alimentación. Esto simplemente se hizo como una opción de alimentar tus proyectos en casa. Aunque no me parecía adecuado que hayan puesto un USB hembra. Entonces, nosotros como asociación de estudiantes de la IE Cubo, rama de estudiantes de aquí de la UPC, que somos una Students Branch, vimos el problema que teníamos los estudiantes de que se gastaban 80 pavos por una placa que tampoco no tenía mucho más. Entonces hicimos como una especie de diseño parecido, algo distinto, ¿vale? No para que sea una copia, pero que más o menos tenían los mismos requisitos o funcionalidades que podía tener esta placa, ¿vale? Esto es una placa de topos normales que podéis comprar individuales y normalmente vienen con una pegatina para pegar en cualquier placa de metacrilato o lo que sea, ¿vale? Y este es el diseño que hicimos, ¿vale? Que si os fijáis es parecido. Las únicas diferencias, por ejemplo, es que tienen este jack, ¿vale? Para poner, por ejemplo, una batería de 9 volts, una batería de 12 volts o lo que sea, ¿vale? Y con un convertidor de tensión se pasa a 5 volts, ¿vale? Y te alimentan el sistema de lo que sea, tus proyectos, pues a 5 volts, ¿vale? Junto con eso, como veis aquí hay un micro USB, ¿vale? Que lo que te permite es que si uno está conectado, el otro, ahora no recuerdo, si uno está conectado y el otro no, uno desactiva al otro, pero el caso es que te permite alimentar el sistema pues, a 5 volts de una powerbank, por ejemplo. Y es micro USB, porque todo el mundo tiene un cable de los típicos de micro USB y no un USB hembra. Pero bueno, este es el diseño que hicimos. Y para reproducirlo, lo juntamos, pusimos una placa de matricalato, lo juntamos aquí y ¡pum! Ya tenemos una placa parecida a la de CopyBit con un poco más de funcionalidad, porque esto del convertidor de tensión, pues por ejemplo, no lo tiene, ¿vale? Más tarde, al año siguiente, hicimos una especie de modificación, porque esto, es más, si os fijáis, ¿vale? Por aquí debajo hay unos cables, ¿vale? Esto se ve que internamente ellos, cuando la montan la placa, intentan montar los raíles de alimentación, ¿vale? Por debajo a estos raíles para que no tengáis que conectarlos con los jacks. Pero esta es la peor idea que podéis tener, porque si el cable, que por cualquier movimiento, choque, las conexiones se rompen. Y sobre todo si las soldadoras también son malas, ¿vale? Y a muchos alumnos les ha pasado que, hostia, no nos funciona, no sé qué, no sabemos por qué. Y se ve que era porque internamente estos cables, que no están en una placa de circuito impreso, sino que están en el aire, que son cables soldados a mano por debajo, se habían roto. Y como están por debajo y están pegados, es imposible saber si estaban rotos o no, ¿vale? Tienes ese problema. Entonces nosotros pensamos, oye, ¿y si hacemos algún tipo de placa más compacta, que no tenga esta placa de metacrilato porque molesta, se pincha en la mochila con lo que tengas, ¿vale? Y hacerlo más compacto y también modular, que tú puedes poner, pues si quieres más placas, pues más, si quieres menos, menos. Si tienes que hacer un circuito que es una tontería y solo necesitas una placa de topos, pues solo una. Y si quieres dos, pues dos. Como si os dais cuenta en estas, que son las estándares, las que venden, ¿vale? Hay como unos surcos aquí, unos dientes, porque puedes ir poniendo un montón de placas en paralelo. Y se nos ocurrió hacer una idea de como una especie de placa compacta, que es una shield, que es básicamente una placa muy compacta, de lo mismo, con todos los conectores iguales, ¿vale? Que perfectamente engancha en los raíles, ¿vale? Y tienen todas las alimentaciones. Entonces, tenéis la alimentación ya suministrada en los raíles, porque está montado directamente en los raíles, donde podéis extraer la alimentación, trabajar desde aquí y con
los headers, pues conectar todas las cosas que queráis. Bueno, y la ponéis como queráis, ¿vale? Y la podéis sacar, poner lo que sea. Vale. Y todo esto, porque os lo explico. Porque inicialmente os dirán, no sé qué os dirán, porque cada año cambia, ¿vale? Que necesitáis una placa de topos. Y si preferiblemente con conectores bananas para que no seáis cocodrilos, porque hay cortocircuitos por todos sitios y los profesores no quieren tener humo ni resistencias quemadas o lo que sea, ¿vale? Os recomendarán pues que compréis esto, ¿vale? Pero para cursos más avanzados hay un follón de cables, es que aquí empieza a aparecer un montón de cables también y digamos que siempre es mejor tener la toma por ejemplo, de osciloscopio con la toma de fuente de alimentación separadas y todo eso. Digamos que la placa de CopyBit en su idea principal era bastante útil y cómoda, ¿vale? Solo que por 80 euros pues no merece la pena. Entonces nosotros pues hicimos cursos para que el propio alumno se monte su propia placa de laboratorio, como esta que tenemos aquí, ¿vale? Con todos los componentes, que puedan ver perfectamente los raíles, cómo están conectadas las cosas, que sepan cómo funcionan y que si, por ejemplo, a veces falla algo, que sepan cómo buscar los errores. Y en el taller les explicábamos también técnicas de soldadura, todo lo que tienen que saber sobre electrónica práctica, digamos, y a montar sus propias placas, ser ellos mismos los electrónicos que saben cómo funcionan sus propias cosas, para saber luego cómo conectar las cosas y dónde encontrar los errores si aparecen. ¿Vale? Y estos cursos los vamos a hacer por febrero, pero no sé, depende de un montón de factores, pues los hacemos o no, no sé, eso se tiene que ver.